Los estafadores son los criminales más peligrosos. Encantadores y sagaces, traicionan la confianza, devastan vidas, y su mundo es un misterio absoluto. Investigamos a estos delincuentes para presentar una perspectiva sin precedentes sobre la forma en que funciona la mente de algunos de los estafadores y estafadoras más hábiles del mundo. Revelaremos cómo se desentrañaron sus elaborados crímenes para llevarlos ante la justicia. En este episodio, presentamos la historia del estafador que hizo crecer pacientemente el amor de Christine Handy por él, mientras esperaba el momento para robarle $500,000. La relación parecía genuina. Nunca imaginé lo que resultaría. Se presenta como un aristócrata muy bien educado, y en cuanto las víctimas le dan su confianza, empieza a abusar de ellas. Entre sus trucos estaba hacerse pasar por uno de los Rothschild, la poderosa dinastía de banqueros. Expertos, como la psicóloga forense Kerry Danes, exponen paso a paso cómo logró su terrible objetivo. Este hombre no parece tener escrúpulos, ni moral. ¿Cómo puede un perfecto desconocido infiltrarse en una vida y destruirla financiera y emocionalmente desde adentro? En retrospectiva, pienso, ¿cómo fui a caer? ¿Cómo llegué a confiar tanto en él? Para Christine Handy, madre soltera de 3 hijos, la mañana del lunes 23 de junio de 2003 era como cualquier otro inicio de semana en Cheltenham. Era lunes temprano, había dejado a mis hijos en la escuela y me dirigía al trabajo, pero tenía una hora muerta, y paré a tomar un café. Estaba leyendo el periódico, alguien se acercó y me preguntó si podía sentarse en la mesa. Le dije que sí, y seguí leyendo el periódico. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que las demás mesas estaban vacías, y que él quería hablar conmigo. Me dijo que me había visto antes, y que le parecía interesante. Me presento, soy Alexander. Christine y el misterioso caballero comenzaron a conversar. Se presentó como Alexander de Ariken. Me preguntó qué estaba haciendo, le dije que iba a mi trabajo. Le pregunté lo mismo a él, y dijo que venía a Cheltenham a hacer sus operaciones bancarias, como cada lunes. Le pregunté a qué se dedicaba, y dijo que era asesor financiero. Y yo le creí. Tenía pinta de asesor financiero. Iba muy bien vestido, con un portafolios. Alexander de Ariken se interesó en Christine y en su vida. Le dije que todos los lunes tomaba un café ahí, antes de ir al trabajo. El cumpleaños de mi hijo era al día siguiente, y tenía prisa por irme, así que no platicamos demasiado. Solo 10 minutos, y me fui, no creí volver a verlo. Fui amable con un extraño, y nada más. Fue un encuentro espontáneo, natural. Conoció en una cafetería a un desconocido que mostraba interés en ella. Algo inocuo, inocente. Y no creo que mucha gente lo considerara un criminal, al verlo. No despertaba mucha suspicacia. Mientras tomaba un café, Christine mencionó al desconocido un detalle sobre su rutina de los lunes por la mañana, y él lo recordaría. Volví el lunes siguiente, y ahí estaba sentado, esperándome. Me senté con él y charlamos. Le hablé de mi vida, de mis hijos, y comenté que me estaba divorciando. La clase de cosas que hablarías con alguien que muestra interés en ti. Había una sensación de familiaridad, al ser el segundo encuentro. Estaban en público, se sentía segura y a salvo. No era un amigo de toda la vida, pero sintió que ya lo conocía, si bien poco. Quizás pensó que podría conocerlo más y bajó la guardia. Christine disfrutaba de la compañía de Alexander de Ariken, pero estaba en medio de su divorcio. Y no estaba interesada en un romance. No buscaba una relación en ese momento. Quería encontrar mi lugar en la vida, como una madre soltera. Cuidar de 3 hijos no deja mucho tiempo libre. El caballero que Christine había conocido era encantador, amable e interesante. Me dijo que había crecido en los años 70. Que era muy buen estudiante de adolescente y que a los 15 años había obtenido admisión en Oxford. Ya había leído sobre esos casos. Efectivamente me pareció muy inteligente e interesante, y me habló de su carrera.
Había trabajado con bancos de inversión en Londres. Parecía un tipo acostumbrado a obtener logros. En realidad, los logros que obtenía este hombre en particular eran mal habidos. Su estrategia era ir soltándole detalles a cuentagotas, construyendo un mito en torno a sí mismo, en forma realmente muy convincente. Es una forma de captar, atraer y manipular muy eficiente. Y con un poco de tiempo, la tendría completamente rendida. Christine no se imaginaba que ese hombre, a quien solo había visto 2 veces, destruiría su vida sin ningún miramiento. Es como si alguien entrara en tu vida y te robara 3 años de ella. En junio de 2003, Christine Handy, madre soltera recién separada, conoció casualmente a un hombre llamado Alex en la cafetería de su barrio. No se imaginaba que un estafador llamado Mark Hatton, que ya había sido condenado por fraude, había puesto su mira en ella. Luego de 2 encuentros, el estafador estaba listo para jugar su siguiente carta. Para el tercer lunes, él ya había pedido un café para mí. Ahí estaba sobre la mesa, esperándome. Nos sentamos a platicar, y de pronto, me pidió mi número de teléfono. Yo decliné dárselo. Él quedó muy decepcionado, y enseguida me dijo, de todas formas, te doy el mío, llámame, si crees que es buena idea, podríamos ir a tomar algo. La sutil manipulación funcionó. Me sentí culpable, y ni siquiera sé por qué. Aún no confiaba en él, pero le di mi número. Y en cuanto llegué al trabajo, llamó. Dijo que estaba muy feliz de conocerme y que le gustaría invitarme a tomar un trago. Yo le dije que lo pensaría. Así comenzó el acoso romántico. Me llamó por segunda vez y dijo, vayamos a cenar. Yo no me sentía segura, y no sé exactamente por qué, pero no me gustaba la idea de salir de noche, a cenar con un hombre que no conocía. Así que le propuse que fuéramos a comer, o a tomar un trago temprano por la tarde. Christine no tenía idea de que tendría una cita con un estafador. Nuestra primera cita fue en un pequeño bar de vinos en Cheltenham, en un sótano, una tarde de verano. Estábamos platicando, y de pronto sacó su pasaporte, lo que me resultó extraño. Y dijo, quisiera mostrarte algo. De acuerdo con el pasaporte, Christine estaba ante un miembro de la familia Rothschild. Su nombre completo era Dr. Alexander Mark Alphonsus, Nathaniel de Rothschild, de Arikenhatton. Tiene gracia, ¿no es cierto? Es lo que decía en el pasaporte. Mark Hatton era el verdadero nombre de este estafador. Y no está claro cómo pudo obtener un pasaporte con el nombre ficticio. Su propósito era convencer a Christine de que era Alexander de Rothschild, miembro de la ilustre dinastía de banqueros. Christine no sospechaba que esa patraña de Mark Hatton era un anzuelo de eficacia comprobada para captar a sus víctimas. Según la historia que contaba sobre su relación con ellos, era hijo ilegítimo de Edmund de Rothschild y una mujer llamada Christina Ong. Había sido adoptado de pequeño y posteriormente lo habían traído de regreso a Reino Unido. Esa fantasía con los Rothschild que Hatton contaba, mezclaba glamour y misterio, con rechazo, angustia y abandono. Simulaba ser un hombre muy emocional, que guardaba un resentimiento importante por su origen familiar. Y en realidad es una muy buena táctica en el fondo, porque te disuade de hacer preguntas. Para Christine, Hatton, o Alex, como ella lo conocía, ya era un tipo amable, atento y cariñoso, que sacó partido de ello, y ahora se presentaba como alguien con una historia extravagante y, sobre todo, muy vulnerable emocionalmente. Muy seguramente ella sintió cierta afinidad hacia él, porque venía de su propia separación. Con esa falsa historia de sus antecedentes familiares, él estaba estableciendo las bases para luego manipularla fácilmente y estafarle todo su dinero. Mark Hatton no guarda ningún parentesco con la familia Rothschild.
Y a pesar del engaño con el pasaporte, a Christine no le atraía la posibilidad de relacionarse con uno de ellos. Era un tipo encantador, muy amable y muy humilde. Sí, estoy sonriendo y quizás no debería, aún me resulta difícil conciliarlo. Pero efectivamente, era lo que me gustaba de él. Parecía ser muy amable, muy gentil. Practica lo que se conoce como estafa amorosa, que por definición, se basa en que alguien se enamore del estafador. Y en cierta forma es la más cruel de las estafas, porque las víctimas terminan no solo perdiendo todos sus ahorros, sino con el corazón roto. Christine había caído en la trampa del estafador. A su primera cita, siguieron muchas más. Salimos muchas veces. Hablábamos mucho. Las llamadas telefónicas fueron parte importante en la relación. Llamaba hasta 20 veces al día. Así fue como empezaron a convivir cada vez más. Venía a buscarme y pasábamos el día juntos. Mientras los niños estaban en la escuela. Nosotros íbamos a comer o algo. Y luego desaparecía varios días, diciendo que iría a Londres porque lo entrevistarían, en relación con una beca para ir a la London Business School. En realidad, tanto el romance como sus mentiras sobre la London Business School eran parte del engaño que Hatton preparaba. Christine Handy no imaginaba sus verdaderas intenciones. A los pocos meses de relación salíamos con frecuencia. Conoció a mis hijos, íbamos todos juntos al cine. Incluso tomé un café con su hermana. Conocía a algunas de mis amistades. Parecía una relación normal. El estafador interpretaba el papel del hombre perfecto que se había enamorado perdidamente de Christine. Parecía muy entregado. Decía que nunca había conocido a una mujer como yo. Decía que me amaba y que quería tenerme a su lado siempre. Y yo pensaba que quizás iba demasiado rápido. Él me decía que quería casarse y tener su propia familia. Pero en realidad, nunca me lo pidió. Nunca me preguntó si quería casarme con él, más bien afirmaba que íbamos a casarnos. El estafador había convencido a Christine de que la amaba. También dijo que había obtenido admisión en la prestigiosa London Business School para cursar una maestría, pero aún no lograba que se aprobara su beca. Llevaba unos meses yendo a Londres, intentando tramitar su beca o un patrocinio para la London Business School. Volvía muy desanimado, sin haber obtenido ni una ni el otro, y así pasaron varias semanas. Empezó con eso en septiembre, y para noviembre estaba completamente desesperanzado. El curso comenzaba en enero, y se le acababa el tiempo. Otra mentira empezaba a crecer junto con su admisión ficticia para la London Business School, una que sugería que el futuro de la pareja sería brillante en cuanto Alexander de Rothschild obtuviera su maestría. Decía que un banco en Suiza lo había contactado para ofrecerle un puesto magnífico. Pero la idea de volver a trabajar en la banca no le convencía. Pasaron los meses, me decía que viajó varias veces a Ginebra para reunirse con la junta directiva y que el banco estaba decidido a contratarlo. Pero ese magnífico puesto en Suiza dependía de que obtuviera la maestría en la London Business School, y el supuesto Rothschild alegaba que no había podido conseguir patrocinio para la colegiatura. Mark Hatton había creado una compleja red de mentiras, y poco a poco Christine estaba cayendo en ella. Fue hasta octubre que empecé a sentir que lo amaba de verdad. Creía que él haría cualquier cosa por mí. Era muy cariñoso conmigo y los niños también la pasaban bien con él, cuando nos reuníamos todos. Empezó a hablar de que quería tener su propia familia. Yo le dije que no quería tener más hijos. Ya tenía 38 años. Pero insistía en su historia de que era hijo ilegítimo de Edmund de Rothschild y que había sido adoptado y no había tenido una familia de verdad. Y por eso quería tener la suya propia, y el mejor regalo que podía hacerle era darle un hijo. En realidad, había algo que el estafador deseaba más que un hijo. Fue por esos días que me dijo, no puedo perder la oportunidad de entrar en la London Business School, ¿puedes ayudarme? Estaba muy deprimido por la falta de un patrocinador, al grado de ponerse a llorar, lamentándose lo difícil que le resultaba. Decía que en cuanto se enteraban de que era un Rothschild, daban por hecho que tenía dinero suficiente para la colegiatura.
Le dije que no estaba en condiciones de ayudarle, porque mi acuerdo de divorcio no había finalizado, y él lo sabía. Yo le platicaba todo. Todos esos detalles, desde el pasaporte falso y la historia de los Rothschild, hasta el supuesto trabajo en Suiza, la admisión en la London Business School, y los frecuentes te amo, de los últimos 6 meses, terminarían doblegando a Christine. Y eso era justamente lo que Mark Hatton buscaba. Había invertido mucho tiempo y dinero y quería resultados, por un valor de 75.000 libras, más precisamente. Y le dije, no puedo ayudarte. Y él dijo, sí puedes. Quizás no tengas dinero, pero tienes tu casa. Necesito el dinero. Pero no tengo dinero, ya te lo he dicho. ¿No podrías hipotecar tu casa? Estábamos hablando de casarnos, entonces, y él tendría ese empleo en Suiza. Y él dijo, de todas formas podrás vender tu casa en 1 o 2 años. Y accedí. La hipotequé y le presté el dinero para la colegiatura. Era diciembre de 2003 cuando le presté ese dinero. Todo parecía normal. En enero empezaba su maestría en la London Business School, y él tenía listos sus libros, sus maletas y sus computadoras. Nunca se inscribió en esa maestría, ni pagó por ningún curso de la London Business School. Los registros bancarios demuestran claramente que en cuanto recibe esa suma en su cuenta, empieza a gastársela comprando artículos de lujo y ropa de marca. Hatton se gastó hasta la última libra, pero aún no terminaba de robar a Christine. Y no estaba dispuesto a renunciar en su cruel estafa amorosa hasta llevárselo todo. Para Christine Handy, no hubo ninguna señal de advertencia de que Hatton solo la estuviera utilizando. Cuando estamos enamorados, entra en juego el efecto halo. Solo vemos lo bueno en nuestra pareja e ignoramos lo malo. Lo interesante aquí es que Hatton no solo engañó a Christine. Ni sus amigos ni su familia percibieron nada raro en este caballero, a pesar de que no quiso irse a vivir con ella. Mark Hatton no quería vivir con Christine, porque supuestamente necesitaba tranquilidad para concentrarse en sus estudios. Pero le aseguró que pronto vivirían juntos y serían una familia. Entonces pensaba que lo amaba e íbamos a casarnos. Él solo pedía que tuviéramos un hijo de nuestra relación. Yo tuve 3 hijos en mi matrimonio, y pensé que no podía negarle el derecho a ser padre, si íbamos a ser marido y mujer. Y terminé por sucumbir a su manipulación. En marzo de 2004, Christine descubrió que estaba embarazada del estafador. En cuanto lo supe, le llamé por teléfono pensando que se iba a poner muy feliz. Tengo algo muy importante que decirte, estoy embarazada. Se hizo un silencio absoluto. Alex, ¿estás ahí? Y me asaltó la angustia, porque creía que era lo que él quería. Me sentí muy confundida, y le dije, ¿no era lo que tú querías? Y dijo, claro, por supuesto, estoy sorprendido y emocionado. Solo que no me lo esperaba. Arregló bien su error, ahora comprendo. Y enseguida dijo, voy a verte. Y me sentí aliviada, por fin lo escuchaba emocionado. Tardó 2 días en venir a verme. Me sentí desconcertada, ¿por qué había tardado tanto? Lo siento, estuve muy ocupado, y sigo sorprendido, aún estoy procesando el hecho de que voy a ser padre y vamos a tener una familia. Tendremos un bebé. Nunca se sabrá si Mark Hatton realmente quería un hijo con Christine para manipularla aún más, o si solo eran palabras. Pero ahora embarazada, Christine era mucho más vulnerable. Y Mark se aprovecharía cruelmente de ello. Pasarían 2 años más de mentiras y promesas huecas, antes de que el mundo de Christine se derrumbara. Y quedara estupefacta al conocer la terrible verdad detrás del padre de su hijo. Christine Handy, madre soltera de 3 hijos, ha mantenido una relación con Alexander de Rothschild desde el verano de 2003. El estafador, que en realidad se llamaba Mark Hatton, ya le había estafado 75.000 libras, fingiendo que la amaba. En 2004, creyó que se volvería el hombre más feliz de la tierra, cuando le dijera que estaba embarazada.
Decía que iba a mudarse conmigo, que sabía que yo tenía mucho trabajo con mis otros 3 niños y quería ayudarme. Me dijo, no hagas tareas pesadas, déjamelas a mí, llegaré el miércoles, y cambiaré las lámparas fundidas. Lo esperaba el miércoles, y terminaba cambiándolas yo. Mi abdomen era cada vez más grande, y seguía sacando las pesadas bolsas de basura yo sola, porque no había nadie que me ayudara. Todo se volvió muy difícil, y hubo problemas en la relación, porque constantemente él decía que se mudaría conmigo, y me ayudaría. En realidad, estaba sola todo el tiempo, con mis 3 hijos, y un embarazo avanzado. Alex, no me ignores, necesito ayuda. Cuando surgían problemas, Mark Hatton manipulaba sutilmente a Christine, cerciorándose de tenerla bajo control. Le daba la vuelta a mis reclamos. Decía que estaba trabajando por nuestro futuro, que debía comprenderlo, y que no fuera egoísta. Le gustaba decirme que era una histérica, al grado que un día llamé a mi hermana por teléfono y le pregunté, Dai, ¿te parece que soy una histérica? Y ella respondió, eres la única persona que conozco que no es histérica. Estar con alguien como él era como tener un gusano en la cabeza. Me soltaba pequeñas críticas con la frecuencia suficiente para hacerme dudar de mí misma. Con sus tácticas de manipulación, Mark Hatton buscaba confundir a Christine para estafarle miles de libras. Su imagen de hombre trabajador que deseaba tener su propia familia, ocultaba una doble vida. Durante su relación, nunca vivió con Christine Handy. Se descubrió que estuvo viviendo con otra mujer en Cirencester, en forma casi simultánea. Veía a Christine Handy como su proveedora, esencialmente, como alguien de quien obtenía innumerables beneficios económicos. El estafador hizo muchas promesas a Christine, sin cumplir ninguna. Hatton se escabulló incluso cuando Christine tuvo los síntomas de que estaba a punto de parir a su hijo Marcus. Cuando finalmente apareció, Hatton no dejó pasar la oportunidad para sacarle más dinero a la parturienta Christine. Ahora me da risa al recordarlo. Apareció con un ramo de flores que había comprado en el hospital, aún envueltas en celofán, y me las dio, abrazó a su hijo y lloró de emoción. Todo parecía normal. Fui al tocador un momento, y al regresar, él estaba a punto de irse. Dijo, debo ir a la ciudad, les compraré cosas a ti y al bebé. Por cierto, me dijo, tendrías 20 libras por casualidad. Es que no tengo dinero para pagar esas flores, y me las van a cobrar a la salida. No solo acababa de parir a su hijo, sino que tuve que pagar por mis propias flores. Recuerdo que cuando nació el pequeño Marcus, él se quedó en mi casa unos días, no más de 3. Y por supuesto, no esperó mucho, estaba desesperado por irse. ¿Cómo puede alguien ser tan ruin para iniciar una relación con una mujer, tener intimidad y engendrar un bebé con ella, y traer al mundo a una vida que en realidad solo sirve a su deseo de sacarle dinero? Me parece que lo anterior revela la falta absoluta de empatía de Hatton, y sugiere que es un psicópata. Alguien con una grave incapacidad emocional y moral, que le evita sentir lo que le estaba haciendo a Christine, y que simplemente no podría hacerlo si lo sintiera. Christine tenía un bebé que cuidar, además de sus otros 3 hijos. La nueva madre estaba agotada y desamparada, mientras Mark Hatton comenzaba la siguiente etapa de su estafa. Era junio de 2005. Un día apareció en casa, desencajado, absolutamente aterrado, muerto de miedo, llorando y gritando. Le pregunté qué le pasaba, y dijo que le habían ordenado pagar 80.000 libras de impuestos atrasados. No paraba de hablar, estaba fuera de sí. Y me dijo, tienes que ayudarme. Yo respondí que no tenía tanto dinero, y él dijo, bueno, entonces no me queda más remedio que abandonar el país. Yo me puse a pensar, maravilloso, aquí estoy yo, con tu hijo. Y tú tienes que huir del país. No podía permitirlo. Sentí que tenía que ayudarle. ¿Qué podía pasar? Si no lo ayudaba, le dije que no podía reunir 80.000, pero 50.000 sí. Y me dijo, para mi tranquilidad, que él reuniría los otros 30.000. Christine ya había prestado 75.000 libras a Hatton en diciembre de 2003 para cubrir la colegiatura de su supuesta maestría. Ahora, en julio de 2005, le prestaría otras 50.000 libras para resolver un problema fiscal ficticio. Todo el dinero se le iba en lujos y en tiendas de ropa de marca.
Durante su relación, Hatton hablaba de mudarse a Suiza con Christine. Y la persuadió para que vendiera su casa, argumentando que, en cuanto empezara en su nuevo puesto en un banco suizo, tendrían que mudarse rápidamente. Por lo que era mejor si rentaba un lugar mientras tanto. Empezó a decir que iba a vender su casa y que yo debería poner la mía en venta. Y eso me provocó pánico, porque tenía un bebé recién nacido, y pensaba si iba a poder hacer todo el proceso de vender una casa y mudarme a otro lugar. Pero él decía que era lo mejor, quería que pudiéramos irnos rápidamente, y sería más fácil hacerlo si yo rentaba. Se trata de una táctica particularmente interesante por su parte, que además de la estafa, busca reafirmar su confianza en sí mismo, pues intenta lograr que alguien que ya había invertido en él, invirtiera todavía más. Para estos momentos, Christine necesitaba que Mark fuera honesto. Las consecuencias de que estuviese mintiendo serían muy graves, pero él nunca se detuvo a pensarlo. Fue en el verano de 2005 cuando me convenció de que había llegado el momento de vender la casa. Recuerdo que nos iríamos a Suiza en enero de 2006. La vendí y me mudé a Cirencester. Recuerdo que llegué ahí en agosto, pensando que en cosa de meses nos iríamos todos a vivir a Suiza. Para Christine, su estancia en una vivienda de alquiler sería solo temporal. Hatton tampoco cumpliría esta vez su promesa de mudarse con ella. Christine vendió su casa de 500.000 libras y abandonó la seguridad de Cheltenham. Por primera vez en su relación, estaba completamente a merced de Hatton. Buscamos casa y encontramos una muy apartada. Y viviendo tan lejos, no veía a mis amistades de Cheltenham tan seguido como cuando vivía ahí, y llegaban a cualquier hora a tomar el té. Y de pronto, me vi muy aislada, lo que resultó ideal para él. Luego de aislarla, Mark Hatton continuó manipulando a la madre de su hijo, para sacarle más dinero. Ahora que Christine había vendido su casa, disponía de una suma considerable, que Hatton estaba decidido a estafarle, esta vez mediante su disfraz de asesor financiero. El 12 de septiembre, se ofreció a invertir 105.000 libras en mi nombre, en el Banco Pictet. Él propuso al Banco Pictet, yo no lo conocía, y confié en él. Me quedé con algo de dinero, no se lo di todo. Al día siguiente descubrí que se había comprado un BMW nuevo, con el dinero que le había dado a invertir. Con perversidad y sin miramientos, Mark Hatton había manipulado a Christine desde su primer encuentro, en 2003. Poco más de 2 años después, este psicópata había estafado casi todo el dinero de su víctima, con una sarta de promesas vacías, llegando al extremo de engendrar un hijo con ella, solo para darle credibilidad a su engaño. Le dijo a Christine Handy que había obtenido un puesto en un banco helvético y que se mudarían todos juntos a Suiza. Pero no podía decirle de qué banco se trataba, porque no debía saberse antes de que la noticia se publicara en el Financial Times, cuando en realidad, toda esa promesa de una nueva vida en Suiza no era más que otra de sus mentiras. Para este momento, Christine está en una posición extremadamente difícil. Ha invertido todo en este sujeto. Y no solo ha invertido en términos financieros, sino también está muy involucrada emocionalmente. Tiene una supuesta vida con este hombre, tuvieron un hijo. Y no está dispuesta a correr el riesgo de perderlo. En retrospectiva pienso, ¿cómo fui a caer? ¿Cómo llegué a confiar tanto en él? Había caído en cada una de las trampas que me había puesto, con la promesa de estar juntos y tener una familia. Cuando nada se materializaba, nunca sucedió nada de lo que había ofrecido. Enero del 2006, cuando supuestamente se irían a Suiza, quedó en el pasado, tras nuevas excusas y mentiras. Christine estaba sola, lejos de sus amistades de Cheltenham. Fueron los peores días de mi vida. No comprendía lo que estaba haciendo, ni lo que estaba pasando. Sentía que había perdido por completo el control sobre mi vida. Y recuerdo que pensé, esto tiene que parar. Y la única forma de recuperar ese control era volver a Cheltenham, cerca de mis amistades y mi familia.
Aún me sorprende el haber tenido el valor de decidirme a recuperar el control sobre mi vida. La relación empezaba a deteriorarse. Mark Hatton había robado a Christine casi todo su dinero, y ella cada vez lo veía menos. Pero aún creyendo en las mentiras que él había urdido minuciosamente durante los últimos 3 años, ella seguía pensando que valía la pena luchar por su relación. Por supuesto que había días en los que pensaba, ¿qué hago con este tipo? Y otros días, recordaba al hombre que había conocido y pensaba, bueno, por eso sigo con él. Por eso tuvimos un hijo, y seguía dispuesta a trabajar en la relación. Pero en junio de 2006, el estafador cometió el terrible error de llevar a Christine a casa de su hermano, donde entabló amistad con la cuñada de Hatton. La invité a casa, a tomar un café, y Alexander inmediatamente me preguntó, ¿cómo se te ocurre invitarla aquí? Yo le respondí que me había caído bien, que me entendí con ella, y que finalmente íbamos a ser parientes pronto. Él se molestó, dijo que no confiaba en ella. Yo me mantuve firme, le dije cuando la había invitado, y el día que la esperaba, él supuestamente estaría en Londres, pero media hora antes de que ella llegara, él apareció. Estuvo ahí todo el tiempo. En ese momento, me pareció un poco extraño. ¿Por qué tenía que estar ahí? No es que me importara, a fin de cuentas era mi compañero, pero me llamó la atención. Y se quedó hasta que ella se fue. No confío en ella. Tuvimos una pelea tremenda, porque me gritó que no quería volver a verla en casa, y que ella solo le había dado problemas. Y yo le dije, tú no vas a decirme con quién puedo hacer amistad. Y él respondió, si me quieres y me respetas, harás lo que te ordene. Y luego de eso, se marchó. Y yo decidí llamar a su cuñada y decirle que lo sentía. Pero no quería empeorar los problemas que hubiera en su familia. Christine no se imaginaba que la llamada a la cuñada de Hatton esa misma semana haría naufragar sus ilusiones. Hola, soy Christine. Le llamé y le conté, y me preguntó si había dinero de por medio en la relación. Espero que no le hayas prestado dinero. Sus palabras fueron, si él es un Rothschild, mi marido es Mickey Mouse. Y de pronto sentí algo que solo podría definir como pánico absoluto. Él estaba supuestamente en Ginebra, y no podía llamarle para hablar con él al respecto. Y tuve que esperar 3 días, mientras asimilaba la noticia. La cuñada de Mark Hatton le contó a Christine que ya había estafado a una mujer en Italia y a su propio hermano. No sabía qué pensar. Al final, me llamó diciendo que había vuelto de Ginebra. Yo le dije lo que había escuchado. Y se puso como loco. Te lo había advertido. Es una mentirosa. Estás acabando con la confianza entre nosotros. Debiste hacerme caso. Yo estaba muy confundida. Vivía en un estado permanente de miedo y caos emocional. Luego de esa llamada, Christine no vería por mucho tiempo al hombre que le había hecho creer que era un Rothschild. Él se esfumó y ella quedó en el limbo. Christine necesitaba saber si su compañero era en realidad un estafador. Y si podría recuperar los cientos de miles de libras que le había prestado. Tras meses tratando frenéticamente de contactarlo, Hatton apareció sorpresivamente en la puerta de Christine. La última vez que vi a Alexander fue el 22 de noviembre de 2006. Cuando llegó a la casa y dijo, deberías volver con tu exmarido hasta que pase todo esto. Con mi exmarido. ¿Por qué? Me dejó atónita de verdad. Yo ya no sabía ni cómo me llamaba. Mark Hatton no admitía que hubiera estafado a Christine, pero le suplicó que no acudiera a la policía. Y le prometió que le devolvería el dinero en un plazo de 6 meses. La horrible verdad salía a la luz. Alex. Descubrir, después de 3 años, que en realidad estuvo viviendo una fantasía, y que no era exactamente suya, sino de alguien más, debió resultar absolutamente devastador. Christine tuvo que asimilar por un lado la enorme pérdida económica, y por otro, se había quedado sin una de las personas más importantes en su vida. No sabía qué hacer, ni con quién hablar. Me preocupaba que debía pagar un alquiler y no tenía dinero. Fui a la oficina de atención al ciudadano, buscando orientación para mí y asesoría en el cuidado de los niños.
Me convencí de ir a la estación de policía y hablé con la oficial Janine Arkel. En diciembre de 2006, Christine Handy se presentó en la estación de policía para denunciar que sospechaba que Hatton, a quien ella conocía como Alexander de Rothschild, le había estafado una suma importante. El problema consistía en que sostenían una relación. Y en las relaciones normales, las parejas se hacen regalos y se prestan dinero. Por ello, sería difícil demostrar que él la había engañado para allegarse una parte o todo el dinero que ella le había prestado. Necesitábamos evidencias documentales para demostrar que ella actuó de buena fe y bajo engaños. Fui cayendo en cuenta de lo artero y mañoso que era, y comprendí que tendría que trabajar mucho para ayudar a la policía a integrar un caso sólido en su contra. También busqué la forma de recuperar mi dinero, y lo presioné para que se declarara en quiebra. Christine consiguió que Hatton se declarara en quiebra en julio de 2007, y con ello, sus cuentas se sometieron a un minucioso escrutinio. En cuanto la policía comparó los documentos bancarios de Christine con los de Mark Hatton, quedó claro lo que había hecho con el dinero. Tan pronto entraba el dinero en su cuenta, se dedicaba a derrocharlo casi frenéticamente. Prefería la zona de Bond Street y tiendas como Harrods, Ralph Lauren y otras de artículos suntuarios, en las que gastaba miles de libras al día. Esa conducta continuaba hasta que se terminaba el dinero y su cuenta volvía a quedar en números rojos. El caso contra Mark Hatton era viable, pero él había desaparecido. Emitimos un boletín de búsqueda y captura, y averiguamos con las aerolíneas si había salido del país. Mientras tanto, Christine Handy había creado un sitio en internet llamado youbetrademe.com para advertir a otras mujeres sobre su experiencia. Christine había sido cruelmente estafada, pero no estaba dispuesta a dejarse victimizar fácilmente. En lugar de sentirse derrotada, Christine Handy contraatacó con firmeza. Publiqué mi historia y di a conocer su identidad. De esa forma, si alguien lo había visto, podría informarme. Y quería prevenir a otras mujeres por si él intentaba estafar de nuevo en Londres o en cualquier otro sitio. Christine quería recuperar un poco del control que había perdido. Su esfuerzo también le ayudaría a reconstruir su autoestima. Y eso fue lo que la llevó hasta los extremos en su contraataque. Una vez publicado el sitio en internet, solo le quedaba esperar. Recibía muchos mensajes de gente que simpatizaba conmigo. Y un día llegaron 3 correos electrónicos, todos de una misma familia, en Mount Kisco, Nueva York, diciendo que estaba allí y que había vuelto a estafar. A esta familia le preocupaba que el supuesto Rothschild ilegítimo, que vivía entre ellos, no fuera quien decía ser. El hijo de una divorciada millonaria sospechaba de él, buscó su nombre y llegó hasta el sitio de Christine Handy. La contactó inmediatamente y le dijo que ese individuo estaba viviendo con su madre en su mansión de Nueva York. Informamos a la policía de su paradero, tomaron nota y dijeron que habría que tramitar primero una orden de captura internacional y luego una solicitud de extradición, y para cuando estuvieran listas, él seguramente ya habría desaparecido. Christine no podía esperar. Viajó a Nueva York en compañía de una amiga suya. Y con los documentos de la quiebra en la mano, decidió confrontar al estafador. Cuando llegamos a Nueva York, nos reunimos con Gil Albert, el investigador privado que contratamos para vigilarle. El detective privado llevó a Christine a un gimnasio local que Hatton visitaba casi todas las mañanas. Lo vimos salir en pantalones cortos, bajé del auto y me acerqué a él. Le dije, ¿te acuerdas de mí? Y me miró y dijo, no hagas esto, Chrissy. Me quedé sorprendida, y pensaba, ¿qué no quieres que haga? No he hecho nada aún, solo quiero que respondas algunas preguntas. Se retiró, y yo grité, aquí están los papeles de la quiebra, los pondré en el parabrisas, para cuando salgas. Mark Hatton no había vencido a Christine. Y días después, ella se enteraría de que la FBI lo había capturado. ¡Qué buena noticia! Pero Christine no se imaginaba que en Reino Unido había otra orden de arresto contra Hatton. Por delitos que hacían palidecer los abusos a los que la había sometido. La noticia me causó náuseas, me revolvió el estómago.
Me sentía culpable, solo por haberme relacionado con él. Lo siento. En abril de 2008, los Estados Unidos concedieron la extradición de Mark Hutton al Reino Unido. Había robado a Christine Handy miles de libras mediante una estafa amorosa, y la había abandonado con un hijo suyo. Sin embargo, la crueldad con la que Mark Hutton había tratado a Christine parecía inocente junto a otras acusaciones previas. Mark Hutton tenía varios cargos pendientes por violación y agresión sexual. Y tomando en cuenta su gravedad, se decidió procesarlo por esos delitos, antes de encausarlo por fraude. El juicio se llevó a cabo en mayo de 2009 y se le encontró culpable de todos los cargos. Mientras Mark Hutton manipulaba a Christine Handy para estafarla, había estado viviendo con otra mujer. Mark Hutton, el monstruo, agredió sexualmente a la hija de esta mujer en múltiples ocasiones, cuando tenía entre 13 y 17 años de edad. El estafador le había pagado para que abortara, cuando tenía solo 15 años. Mientras Christine Handy estaba embarazada de su hijo Marcus. Christine tuvo que enfrentar la realidad: el estafador al que ella le había abierto las puertas de su casa y de su corazón, era, además, un pedófilo. El día en que lo declararon culpable de todos los cargos de violación y agresión sexual, tuve náuseas, se me revolvió el estómago. No solo porque lo dejé entrar en mi casa, y tengo una hija. Y tengo a Marcus, nuestro hijo, que es inocente y yo debo defender su inocencia. Me sentía culpable, solo por haberme relacionado con él. Lo siento. Y también, porque lo llevé a la escuela de mis hijos, me acompañaba cuando iba a recogerlos. Fue muy duro. Tardé un par de semanas en asimilarlo, aunque todavía me perturba. No es sorprendente que Mark Hutton estuviera agrediendo sexualmente a una menor, mientras manipulaba y estafaba a Christine. Porque se trata de un sujeto despiadado que obtiene lo que quiere, sin importar los medios, y disfruta infligiendo las formas más íntimas del abuso. Hay muchos paralelismos entre los dos casos, y si bien son muy distintos, psicológicamente, son equivalentes. Se trata de un tipo que obtiene lo que quiere, sin detenerse a pensar en sus víctimas. Hutton fue declarado culpable de violación y agresión sexual en mayo de 2009. Su sentencia se aplazaría hasta que concluyera su proceso por la estafa insensible y cruel contra Christine. Al comienzo de este juicio, en febrero de 2010, Hutton se había declarado inocente. Me aterraba la idea de ir al tribunal de la corona, pero al mismo tiempo, sabía que era mi oportunidad de alzar la voz y separar la mentira de la verdad. Y el día en que el jurado se había retirado a deliberar, recuerdo haber estado sentada afuera del tribunal, pensando en que había trabajado mucho para llevarlo ante la justicia, y si no lo encontraban culpable, mi esfuerzo habría sido en vano. Ese fue un momento muy difícil para mí. El 16 de marzo de 2010, se leyó el veredicto del jurado. Estaba en mi banca en la sala, cuando el secretario preguntó cómo lo encontraban en cada cargo. Y lo habían encontrado culpable del primero hasta el último de los cargos. Lo declaraban culpable de todos los cargos de fraude. Mark Hutton, el falso Rothschild, compareció ante la justicia, y fue declarado culpable de 7 cargos de procuración mediante fraude. El 17 de marzo de 2010, el monstruo sería condenado por todos sus delitos. El juez le dio 15 años por violación y 3 por fraude. 18 años en total. Una sentencia mayor de lo que esperábamos. Me sorprendió, es mucho tiempo. Pero finalmente, es lo que se merece. Con Hutton tras las rejas, la pesadilla terminaba. Ahora, Christine Handy podía empezar a rehacer su vida. En mi opinión, lo más estremecedor de esta estafa en especial es su carácter profundamente invasivo. Este sujeto no solo manipuló a una mujer para meterse en su casa y vaciar su billetera, sino que llegó hasta lo más íntimo de su corazón.
Aún me es difícil hablar de esto, porque recuerdo cómo me sentía entonces, y vuelvo a caer en cuenta de que era tan solo una mentira. Es como si alguien entrara en tu vida y te robara 3 años de ella. Christine calcula que la suma total que Mark Hutton le estafó cruelmente ronda el $500,000. Debido a que Hutton se declaró en quiebra, Christine solo pudo recuperar una fracción muy pequeña de esa suma. Pero hay algo más valioso aún, que ella obtuvo de él. Mi hijo es algo muy positivo, es lo único positivo que me queda de todo esto. Y, por supuesto, siento una enorme necesidad de protegerlo, porque él es inocente y ha tenido que enfrentar desventajas desde muy pequeño. Y es algo con lo que tendrá que aprender a vivir. Porque tarde o temprano descubrirá la clase de persona que es su padre. Christine Handy ama a su hijo incondicionalmente, pero Mark Hutton, el padre de ese niño, se infiltró en su vida para explotarla y abusar de ella desde lo más íntimo. Fui víctima de un delito, pero no tengo por qué comportarme como víctima. Por supuesto, ahora soy más desconfiada, pero no estoy dispuesta a permitir que esto me transforme en una mujer cínica y amargada.